Relatos del lado oscuro. ¿Alguna vez ha escuchado usted hablar del incidente del Paso Dyatlov? Es un expediente X de hace muchos años. El incidente del Paso Dyatlov ocurrió en 1959 en la región de los Montes Urales, hacia la región de Siberia, en la antigua Unión Soviética. Los Montes Urales son la cordillera que divide Asia de Europa y es una zona montañosa sumamente fría. La historia cuenta que un grupo de jóvenes, arriba de 20 años todos, alpinistas, esquiadores en muy buena condición física, realizaron un viaje de placer, un viaje por gusto, para una pequeña expedición hacia un lugar conocido como la montaña Otorten, cuyo nombre traducido al lenguaje mansi de la región significa no vayas. Los jóvenes, 8 hombres y 2 mujeres, emprendieron el recorrido con equipo suficiente, con provisiones suficientes, calificados por el club de alpinismo como aptos para el viaje, con bastante experiencia detrás, y sin embargo, 9 de ellos murieron en la montaña. Uno milagrosamente salvó la vida al enfermarse en el pueblo anterior al ascenso. El expediente como tal quedaría como un accidente más de alpinismo, algo que es muy común, teniendo en cuenta que montes como el Everest tiene accidentes todos los años por números mayores, llegando a perder 24 alpinistas en un solo incidente. Este, en particular, podría haber pasado desapercibido, puesto que en las montañas Urales no es raro que fallezcan tanto alpinistas como cazadores, leñadores, y este grupo en particular no era un grupo tan significativo. De hecho, el expediente fue cerrado tras las investigaciones con una leyenda que decía básicamente que los jóvenes no habían sobrevivido debido a una poderosa fuerza elemental a la cual no pudieron sobreponerse. Al decir esto se referían probablemente a una avalancha o alguna condición climática extrema. El expediente se hubiera quedado ahí. Sin embargo, muchos años después, este caso llegó a Estados Unidos y particularmente a Occidente, con la caída de la cortina de hierro y la desaparición de la antigua Unión Soviética. Y es entonces cuando se vuelve un verdadero misterio. ¿Por qué se vuelve un misterio? Bien, punto número 1. Los alpinistas llegaron a una región conocida como Kholat Syakhl, que en el lenguaje mansi significa montaña de la muerte, o montaña de los muertos. Ese punto en particular es un lugar sagrado para los antiguos mansis y era un lugar de enterramientos, era un lugar de muerte, por así decirlo. Esto llama la atención. Los jóvenes llegaron al punto de campamento el día 1 de febrero de 1959 y ese mismo día murieron. Los análisis forenses determinaron que las muertes fueron esa misma noche, pero los cuerpos y los hallazgos del campamento no fueron sino hasta el 27 de febrero, cuando un grupo de voluntarios procedentes del Instituto Politécnico de los Montes Urales en Yekaterina, en la Unión Soviética, subió a buscar a sus compañeros, quienes tenían que haber regresado 2 semanas antes. Al llegar, localizaron el punto en donde estaba la tienda de campaña. El primer hallazgo misterioso es que la tienda de campaña había sido rota desde adentro, como si hubieran tratado de escapar de algo con mucha urgencia. En el interior de la tienda de campaña se encontraba ropa, se encontraban algunas provisiones, se encontraban cámaras fotográficas, los diarios, herramientas propias del viaje, todo debidamente ordenado. La puerta se encontraba en buenas condiciones y la propia tienda no estaba destruida, estaba en buenas condiciones. No era como si un oso los hubiera atacado. Algo había hecho que los jóvenes salieran corriendo de la tienda y para salir utilizaran un cuchillo para cortar la tela exterior. ¿Por qué no usar la puerta? La puerta era abotonable y era una tienda de campaña pequeña, era suficiente para los miembros de la expedición, pero no era un campamento como tal. Podían haber escapado de alguna manera. Los investigadores en aquellos primeros momentos se dan cuenta que hay otros detalles. Por ejemplo, hay huellas en el hielo, en la nieve, que no han sido cubiertos por ninguna ventisca. Han pasado 15 días desde que tenían que haber llegado y han pasado 26 días desde el momento de la muerte. Eso significa que
Durante todo ese tiempo no hubo una nevada lo suficientemente intensa como para ocultar las huellas. Al seguir las huellas, encuentran los primeros 2 cadáveres. Están semidesnudos. Y es evidente que murieron por hipotermia. Están congelados totalmente. Mientras siguen la búsqueda, localizan un pequeño fuego que se extinguió hace algún tiempo. Y más allá de esto encuentran otros 3 cuerpos. El líder de la expedición, Igor Dyatlov, está entre los 3 cuerpos. Estos 3 cuerpos están parcialmente vestidos. Parcialmente me refiero a que no están con la indumentaria completa de una expedición tipo ártica. Tienen chamarras, pero no tienen, por ejemplo, botas, o tienen las botas, pero no está completa la indumentaria. Después de esto, los investigadores localizan un enorme cedro, al pie del cual estaban los 2 primeros cadáveres, y el cedro tiene varias ramas rotas hasta una altura de 5 metros, lo que evidencia que alguien trató de subir al árbol. Por alguna razón intentaban trepar al árbol. Hasta ese punto el misterio se componía de varios elementos. El primero de ellos era saber por qué habían intentado escapar de la tienda de campaña, incluso rasgándola, para poder salir por un hueco. El segundo era por qué habían intentado subir al árbol, de qué escapaban. El tercero era el por qué esos 2 cuerpos estaban semidesnudos, ahí congelados. Los otros 4 cadáveres no serían encontrados sino hasta el deshielo en el mes de mayo de 1959, varios meses después de los primeros hallazgos. Todo esto daba un toque de misterio al asunto, pero el hallazgo de los últimos 4 cadáveres resultó todavía más enigmático. Los 4 últimos cadáveres presentaban condiciones muy peculiares. En primer lugar, cerca de donde estaban los 4 cuerpos, habían intentado hacer una especie de madriguera con ramas. Propio de un expedicionario con bastante conocimiento, intentaron crear un entorno protector dentro de una pequeña barranca, de tal manera que estuvieran protegidos del inclemente frío. Tenga en cuenta que en esta región de Siberia, en ese mes del año, las temperaturas pueden ser inferiores a los menos 40 grados. La exposición de un cuerpo humano a esa temperatura dura 3 minutos y muere. Con la indumentaria apropiada puede sobrevivir toda una noche. Sin ella, muere muy rápidamente. Los cadáveres fueron encontrados en este hueco, en posiciones extrañas. El primero de ellos, el de una de las chicas, presentaba daños inusuales, como por ejemplo la ausencia de la lengua y del músculo de la boca. Otro de los cuerpos presentaba la ausencia de los globos oculares, otro más no tenía la nariz y parte de los labios. Los cadáveres fueron transportados al servicio forense. Estos 4 cuerpos finales que fueron encontrados tenían la indumentaria casi completa, pero combinada. Cuando se empiezan a desvestir los cadáveres, se dan cuenta que los cuerpos están vestidos con prendas de los otros compañeros, lo que evidenciaba que al menos 2 de ellos habían muerto primero y el resto del grupo había utilizado su ropa para protegerse. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Por qué habían escapado? ¿De qué intentaban escapar? ¿En dónde estaba la amenaza que intentaba atacarlos? Al hacer el análisis de los restos encontrados, las conclusiones eran igualmente extrañas. Los 2 primeros cuerpos habían muerto por congelamiento, hipotermia, no había duda de eso, y habían sido movidos del lugar donde habían muerto. Alguien los había acomodado respetuosamente, colocando ramas abajo y colocando objetos que los taparan. Era obvio que los 2 primeros miembros del grupo habían muerto primero. Los otros 3 cadáveres hallados, parcialmente vestidos, estaban caminando hacia la tienda de campaña. Intentaban llegar probablemente para rescatar algo, pero el frío los acabó. Al no estar totalmente equipados, murieron por hipotermia también, y los cadáveres presentaban las características típicas de una muerte por hipotermia. Los otros 4 no. Los 4 cadáveres que estaban más armados, que estaban más preparados, que habían tenido la suficiente inteligencia para crear esta especie de pequeña madriguera donde se protegerían, primero no estaban muertos en la madriguera. No habían muerto adentro del pequeño espacio protegido, sino unos 30 metros adelante. Y las causas de la muerte
no eran por hipotermia. La chica, la primera de ellas, había muerto por un golpe terrible que le había fracturado las costillas en ambas partes del pecho. El golpe había sido de tal fuerza que había provocado que las costillas fracturadas presionaran contra los pulmones, los perforaran y perforaran también la región del corazón, provocando una hemorragia masiva que le costó la vida. La pérdida de la lengua y parte de los ojos se explicaba porque estaba expuesta en un pequeño arroyo a la corriente del agua, pero no era concluyente. Por otra parte, no había señales de hipotermia ni de ninguna otra lesión. El cuerpo no tenía lesiones exteriores, únicamente este masivo daño interior, equivalente a ser atropellado por un automóvil a gran velocidad. Excepto que esto ocurrió en una montaña solitaria, una noche de invierno a menos 40 grados. Los otros dos cuerpos presentaban daños parecidos. Uno de los varones encontrados tenía un daño similar en el pecho, fractura de costillas, perforación de pulmones, perforación de tejido cardíaco, muerte por el derrame de sangre interior, una hemorragia masiva acompañada de un golpe en la cabeza. Pero ese no había sido mortal. El tercero de ellos presentaba lesiones en el cráneo de gran fuerza, lesiones que le habían provocado la muerte, pero previamente le habían provocado una inconsciencia total. El tipo había sido noqueado a muerte y sin embargo, el cadáver no presentaba abrasiones. Por ejemplo, si alguien cae de una cierta altura a un lecho rocoso, presentaría lesiones superficiales varias. En este caso la cabeza estaba intacta salvo por el daño interior, nuevamente un golpe masivo. El cuarto cadáver tenía una lesión peculiar, el cuello. El cuello estaba fracturado y dislocado. El movimiento que provoca esta lesión es el clásico movimiento de película del asesino que quiere matar a alguien haciendo girar la cabeza hasta romper el cuello. Esa era la lesión, además de un golpe muy peculiar en la parte trasera de la oreja. Ese golpe es un golpe que se maneja en ciertos grupos de terroristas y de soldados que atacan a su contrincante golpeándole en la parte de atrás de la oreja para causar la inconsciencia. Sin embargo, no murió por eso, murió de hipotermia en el lugar en el que estaba. Al quedar inconsciente, no poderse mover, poco a poco murió congelado. Las preguntas obviamente son muchas. ¿Qué fue lo que los atacó? También se habló de que había radioactividad en la ropa, pero eso no tiene importancia porque dos de los miembros del equipo trabajaban en una central nuclear. Las preguntas se quedaron ahí. Y hasta hoy en día no hay respuestas. Ninguno de los cuerpos presentaba lesiones de arma, por ejemplo, un cuchillo, un balazo, nada. En ambos cadáveres de las jóvenes no presentaban agresiones de carácter sexual y de acuerdo con el parte médico forense, ninguna de las dos había tenido actividad sexual reciente, es decir, no estaban en medio de una fiesta alocada en medio del bosque. Era un grupo ordenado de alpinistas que estaban en un viaje de gusto y encontraron la muerte. Pero además hay otros datos curiosos. Durante la noche en la que ocurrió la muerte de estos jóvenes, otro grupo de alpinistas que se encontraba a unos 20 kilómetros de ahí, observó durante la noche numerosas luces en el cielo, luces extrañas como fueron descritas. Parte de la aldea Mansi, que se encontraba a unos 15 kilómetros colina abajo, también reportó lo mismo. En una de las cámaras de los jóvenes se encontraron fotografías que resultaban extrañas. Básicamente las fotografías reflejaban algún tipo de luz en la noche. Por la posición en la que se podían distinguir algunas copas de los árboles, se cree que uno de los jóvenes tomó fotografías de algo que vio volando en la noche. Las preguntas quedaron ahí. Para la Unión Soviética el expediente se cerró con que habían muerto por alguna condición climatológica extrema, lo cual evidentemente era falso. La pregunta es, ¿qué los mató? A 60 años de distancia no queda claro qué pudo haber causado la muerte y bajo qué condiciones murieron. Preguntas como ¿por qué salieron huyendo de la tienda de campaña? No encuentran respuesta. ¿Por qué algunos estaban más vestidos que otros? ¿Por qué intentaron subir a un árbol en medio de la noche, en una ventisca a menos 40 grados? ¿Por qué 4 de los miembros fueron golpeados hasta la muerte por algo que no causó lesiones externas? No hubo un ataque de aldeanos celosos de su territorio
religioso. No hubo un ataque de espías que los hubieran asesinado, finalmente lo hubieran desaparecido a los cadáveres. Entonces, ¿qué los mató? Las teorías son muchas que van desde alienígenas, servicio secreto soviético, el Yeti y cualquier cantidad de cosas extrañas, pero el caso, hasta hoy, sigue sin tener una explicación clara. Relatos del lado oscuro.